minutos pasan de las 5 de la tarde, faltan 15 minutos para las 6, pero antes tenemos que recibir, y es un placer siempre tenerla con nosotros en el estudio, a Lucía García Itzinson con su columna de Derechos Humanos, que además cae justo en un día muy especial, también en el marco de una semana muy especial, así que le damos la bienvenida a Lucía. Hola, Lucía. ¿Cómo estás? Bien, bueno, muy bien, muy contenta por todos los rechazos a los vetos, inclusive el de hace un rato, ¿no? Sí, claro, a los del Senado. ATN, así que, bueno, parece que hay un despertar, ¿no? Y que no quedó encapsulado en las elecciones del 7 de septiembre, sino que se acompaña con movilización, con organización y que va dando sus frutos. Así que se traduce después con lo que ocurre en el Congreso, ¿no? Que también es un poco un reflejo, esa presión social, eso que hablábamos la semana pasada, un poco cerrando, hablábamos de la importancia de movilizarnos y de mostrar ese descontento. Bueno, tiene su traducción después en lo que pasa en el Congreso. Que son frenos concretos, sí, ¿no? A medidas que ha intentado tomar el gobierno nacional, Javier Milei en particular, firmando esos decretos, y que bueno, que el Congreso pone sus límites, como corresponde a una democracia con 3 poderes que hacen un equilibrio. Bueno, acá hay uno que no hace tanto equilibrio, que es el Poder Judicial, pero bueno, el Congreso está haciendo honor a su rol de representación popular y bueno, y con transformaciones también, ¿no? Porque hubo votos inesperados que se dieron vuelta, rupturas por otros lados, porque bueno, ya es medio inaceptable, ¿no? Internas en un grupo de 3, por decirlo de alguna manera también, ¿no? Así es. Y esto da cuenta también de un poder que se empieza a debilitar, ¿no? Por otro lado. Así que bueno, esa es la coyuntura política, pero yo hoy voy a referirme a un tema que, bueno, que tiene que ver también, ¿no? Porque siempre lo histórico dialoga con el presente. Y en este caso es que hoy mismo es el aniversario de la desaparición, la segunda desaparición de Jorge Julio López, 19 años. Esto ocurrió un 18 de septiembre de 2006. Estábamos acá en la Municipalidad de La Plata, en el Salón Dorado, donde se llevaba adelante el primer juicio de lesa humanidad con las leyes de obediencia de vida y punto final anuladas, derogadas. Lo conducía el presidente del tribunal, era Carlos Rosansky, y ese día eran los alegatos de los abogados de las víctimas, es decir, de los abogados querellantes, y para iniciar ese proceso tenían que estar presentes los querellantes, y uno muy importante era Jorge Julio López, cuyo testimonio fue clave en ese juicio porque muy metódicamente él, que era albañil, tomó nota en un cuaderno a modo de diario de todos los detalles que recordaba del momento en que fue secuestrado junto a compañeros de una unidad básica de Los Hornos, que fueron asesinados frente a sus ojos, del lugar, ¿no? Con todo ese saber que tienen los albañiles de por ahí de medidas, de cuestiones, claro, de detalles que le permitieron después reconocer que él había estado en la cacha. Y bueno, y guardando el secreto hacia su familia, ¿no? Que es algo por ahí sorprendente y muy particular de esta historia. Su hijo Rubén López, que hoy lleva adelante una asociación civil y una lucha por esclarecer esta segunda desaparición de su padre, conoció toda la historia junta a partir de esa ausencia de ese día, ¿no? Y no sabemos todavía qué pasó con Jorge Julio López. Es increíble, pero 19 años después hay investigaciones, hay indicios, hay líneas que llevan a la figura de Checolás como posible responsable de alguna situación que pudo haber tenido que ver con eso, pero no hay ninguna confirmación y no hay ninguna instancia judicial que haya dicho, sucedió esto. Que traje para compartir el tráiler de un documental que se estrena este sábado. Ahí va. Se llama López. Ahí les voy a decir. Se estrena en el Select el sábado 20 del 9 a las 18 horas. Salamanca Cine es la casa productora.
Y bueno, en el tráiler, digamos, en algunos fragmentos de los discursos de quienes fueron entrevistados, se da cuenta, ¿no?, de cómo fue este hecho y de las implicancias. Si les parece, lo vemos juntas y juntos. A ver. Mi hermano se levanta, golpea la puerta y dice, no está, qué raro. Se me acercaron a pedirme que demorara el inicio de la audiencia, porque López no había llegado. Adriana Calvo me dice literalmente, me dice, López desapareció. Cuando Julio desaparece ese mismo día, ya nosotras decimos desaparecido. Hacemos a partir de ahí una línea de investigación que tenía que ver con los nombres de uno de los cuadernos de Chocolat, que es un cuaderno en el cual él planifica el juicio. Y ahí aparece su preocupación por López. ¿Qué riesgos empezaba a correr la democracia? Aquellos que secuestraban y asesinaban están de nuevo, están acá. El último testigo que lo vio fue en una calle de Los Hornos, entre Delap y la verdulería. Y entre Delap y la verdulería no hay nada, hay solo una casa. Jorge Julio López sigue desaparecido. Sigue desaparecido. Es un espanto para nuestra democracia. Me dijo el policía, nunca hables, porque te van a boletear. Tremendo. Bueno, da cuenta, ¿no?, esto que decíamos, de esa situación que no fue resuelta judicialmente. Hay libros de periodismo de investigación que van tras las pistas de lo que pudo haber sucedido. Nada concluyente. Y esto, ¿no?, esta herida abierta para la democracia, efectivamente. Hay que decir que dos cosas, que Jorge Julio López fue inmensamente valiente porque fue uno de los primeros testigos en juicios que efectivamente iban a llevar a una condena concreta. Teníamos el antecedente de los juicios por la verdad, pero que eran juicios donde se dejaba registro de los sucesos, de los testimonios, inclusive los propios represores iban a declarar, pero no había consecuencias sancionatorias, no había condenas. Entonces, cuando finalmente se derogan las leyes y se puede avanzar en los juicios efectivos, fue uno de los primeros testigos relevantes en el sentido de que tenía una información que era sustancial para avanzar ni más ni menos que contra una figura como la de Chocolat, que había sido el jefe de la policía bonaerense, responsable de la noche de los lápices, que pasó hace poquito, de la desaparición de Clara Anaí, del atentado a la casa de la calle 30, digo, una figura que condensaba en sí mismo un montón de simbolismo respecto de casos muy emblemáticos de nuestra región, de nuestra ciudad en particular. Y bueno, y él era un testigo privilegiado que además, por esa obsesión o ese compromiso y responsabilidad, porque él así lo expresó, ¿no?, que tuvo con sus compañeros, tomó nota detalladamente de todo eso porque sabía que en algún momento lo iba a poder poner en juego en una instancia judicial, o tenía esa esperanza, ¿no? Y la otra cuestión que hay que señalar respecto de este hecho es que justamente por tratarse del primer juicio, la decisión del tribunal de continuar, no ese día se suspendió la audiencia, pero sí posteriormente a eso, también fue clave en el sentido de si era un momento bisagra, ¿no? Si ante ese hecho el Poder Judicial se retraía, no había juicios. Claro. Y sin embargo, bueno, Carlos Rosansky, el conjunto de abogados querellantes, la Fiscalía y quienes fueron testigos en ese juicio decidieron seguir adelante, ¿no? También en homenaje al propio Jorge Julio López, que había manifestado su voluntad yendo a declarar, estando allí presente. Es muy conmovedor, no sé si tuvieron oportunidad de ver, y a nuestros oyentes también les digo, pueden googlear el testimonio que está disponible en YouTube, porque él se emociona también cuando habla, y porque él era un hombre más grande en ese momento, ¿no? En los 70, ya que sus compañeros de militancia, que eran, él tendría unos 30, 40 años, claro, y los chicos eran de alrededor de 20, y él asume una especie de lugar de protección, ¿no? De que tenía como la obligación y el mandato de ponerse en función de que haya justicia para estos jóvenes
en particular Patricia del Orto, me acuerdo que es a quien él nombra, y cómo él lo conmovía, ¿no? La crueldad con la que la dictadura genocida trató a estos jóvenes militantes barriales, territoriales, por supuesto militantes políticos, revolucionarios, nunca hay que... perder de vista eso, sí. Claro, descontextualizar, ¿no? Pero bueno, eso, y a 19 años seguimos con esta pregunta. Su hijo Rubén está convocando el sábado a acompañarlo en el estreno de esta película. Y bueno, y él permanentemente mantiene esta pregunta abierta de dónde está Jorge Julio López. Y nosotros desde Hijos también creemos que es una deuda de la democracia construir una respuesta para esa segunda ausencia, ¿no? tan dramática. Y por supuesto, en su nombre, reivindicar la continuidad de los juicios que, bueno, siguen hasta hoy, de hecho. Totalmente, ¿no? Sí. Qué increíble, ¿no? Cómo en ese momento se habían cumplido 30 años, ¿no? De la dictadura cívico-militar el 2006. Y cómo fue un sacudón muy fuerte para gran parte de la sociedad darse cuenta que todavía ¿no? fuerzas represivas de aquella época seguían operando aún en democracia, ¿no? Eso fue un shock terrible también, ¿no? Obviamente con la intención de amedrentar para que no se llevaran adelante esos juicios, ¿no? Sí, y hay que decir que también fue la última vez que pudieron hacerlo, ¿no? Después de eso hubo un intento, no sé si recuerdan, con un militante de zona norte, que finalmente fue liberado, nunca estuvo muy claro tampoco qué sucedió, y nunca más volvió a haber ni siquiera amenazas, por lo menos que yo haya tenido conocimiento en mi doble rol de periodista y militante de derechos humanos, a testigos y querellantes, ¿no? Pero bueno, sí, ese fue como el último intento de desestabilizar, que hay que decir que la postdictadura, a partir de 1983, la recuperación de la democracia es el clima que se vivió, ¿no? Claro. El clima de la amenaza, del apriete. De hecho, el propio juicio a las juntas, ¿no? Inmediatamente después de conocerse las condenas a las cúpulas, hay que decir solo a las cúpulas, se generan las leyes de punto final y obediencia debida, ¿no? Como parte de la respuesta del gobierno de Alfonsín a los levantamientos militares. Claro. O sea, era así, no era como muy sutil la presión. No, una democracia que estaba pendiendo de un hilo permanentemente. Exacto, ¿no? Que costó mucho construir, en la que los organismos de derechos humanos tuvieron un rol muy importante en la posibilidad de profundizar, porque hay otros países en América Latina mismo y en el mundo donde después de hechos tan atroces como este genocidio que nosotros vivimos, hubo otras salidas que no fueron los juicios por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Que no fue reconocer que había víctimas e intentar políticas reparatorias. Pienso en Sudáfrica, que hicieron una especie de modelo donde se negociaba verdad por impunidad, ¿no? Y directamente en otros países donde no hubo ni siquiera posibilidad de ponerlo en términos de algo que pudiera ser judiciable, ¿no? Mismo Uruguay, que está tan cerquita, que siempre fueron como vía plebiscitos, pero optando por soluciones que no condenaron los crímenes de lesa humanidad. Brasil, que también, recién ahora con esta película, ¿no? Vuelve a tomar dimensión. Qué película, por otro lado. Sí. No la vi. Aún estoy aquí, aún ¿no? estoy aquí. Aún Sí. estoy aquí. Sí. De Walter Salles. Bueno, repasar esto para comprender, por estos días también que estamos transitando, que nunca fue fácil sostener la democracia, ¿no? Tuvimos unos muchos años continuados que nos parecía que era algo que dábamos por hecho. Pero no. Nunca está dada por hecho. Siempre hay que trabajar, defenderla, construirla, ir a votar, aunque parezca un gesto menor, es una apuesta a que entendemos que la convivencia común se hace teniendo opciones y eligiendo y aceptando lo que finalmente termina decidiendo el pueblo, ¿no? Porque cuando eso no está claro y no está firme, estamos todos en peligro, ¿no? Entonces me parece que
Eso, Echecolás es la expresión violenta y sistemática de un modo de mirar las cosas y el mundo que no es que está erradicado, ¿no? Ahora sigue estando bajo otras formas. Y que si no tenemos las defensas democráticas muy activas, estas cosas vuelven a suceder, vuelven a aparecer, ¿no? Se vuelven a colar en nuestra vida común y nos ponen en riesgo a todos. Bueno, hoy estamos viviendo en un país donde hay una proscripción a una dirigente política de primera línea totalmente incomprensible, injustificada desde lo judicial. Y bueno, y muchísimas otras situaciones muy complejas, por suerte con un pueblo que empieza a despertar, ¿no? Y que votó contundentemente el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires y se manifestó ayer, no sé si fueron a la movilización No, estábamos en Capital. acá. Ah, Estábamos acá. Trabajadores. Sí, tuvimos dando cuenta de claro. lo que pasaba, claro. Sí, nos pasa mucho eso de no poder participar en las marchas porque estamos justo al aire. Y esta semana tuvimos también la marcha de la Noche de los Lápices en La Plata, que fue enorme, participó el gobernador. Bueno, digo, todas esas cosas que parecen, uno dice, bueno, pero sí, voy, marcho, ¿qué voy a cambiar? Bueno, no, cambiamos, transformamos, fortalecemos, damos una discusión sobre lo que queremos para nuestro país y tiene sentido, vale la pena y se traduce, bueno, en esto, ¿no? Tuvimos el rechazo a estos 3 vetos, que los jóvenes estén tan movilizados todavía, 49 años después, con la historia de la Noche de los Lápices, también da cuenta de algo ahí que sigue, ¿no? Conmoviendo. Sí, por supuesto. Memoria activa. Exacto. Y bueno, creo que es lo mejor que tenemos como pueblo, todo eso, y que lo tenemos que potenciar todo lo que podamos para que, bueno, las cosas vayan siendo cada vez más parecidas a lo que soñamos, a lo que deseamos. Muchísimas gracias, Lu. Gracias, A Lu. ustedes. Te agradecemos muchísimo. El sábado entonces la invitación hecha para ir a acompañar a Rubén López al estreno de este documental, de esta película sobre la segunda desaparición de Jorge Julio López. Nos despedimos nosotros. Hasta mañana. Gente, gracias a todo el equipo por acompañarnos. Nos reencontramos mañana viernes. Adiós, chau, chau.